¿Sabes lo que es el mindful eating? ¿Sabías que es importante que lo incluyas en tu día a día? En este vídeo te cuento por qué. Hola youtubers, ¿qué tal estáis? Espero que fenomenal. En este vídeo voy a hablaros del mindful eating. Y es que la verdad que me encanta poder mezclar disciplinas. Ya sabéis que yo soy instructora de mindfulness y meditación y soy dietista. Así que para mí poder mezclar la alimentación y el mindfulness me parece especialmente importante. Si te parece, comparto pantalla y te explico más. Bueno, como os decía en la intro, hoy voy a hablar del mindful eating o comer consciente. Como sabéis, para mí este tema es bastante interesante porque considero que el mindfulness se puede incluir muy fácilmente dentro de la práctica de la alimentación. De hecho, considero que grandes beneficios se pueden obtener si somos capaces de unir estas dos disciplinas que por sí solas nos aportan mucho a nuestra salud, pero juntas incluso más. Voy a explicaros un poquito en qué consiste esto del mindful eating, por si acaso no sabéis bien lo que es. Es verdad que el mindful eating es un conjunto de palabras que si no las has oído antes te pueden sonar un poco extrañas. La palabra mindfulness quizá esté un poquito más arraigada, quizá la gente ya pueda conocer un poquito más qué es eso de mindfulness, porque al final, bueno, pues la meditación y el mindfulness por suerte está cada vez más presente en la vida de los occidentales. Así que a mí esto me hace muy feliz. Entonces, pues bueno, creo que a día de hoy sí que se conoce un poquito más qué es esto del mindfulness, que al final lo explico un poco para quien no lo sepa, consiste fundamentalmente en estar presente en todo lo que haces en tu día. Al final la meditación para lo que nos vale es para entrenar, sería como el entrenamiento, como el que podemos hacer en un gimnasio, pues eso sería la meditación y luego la utilidad de lo que conseguimos con ese entrenamiento sería en nuestro día a día sería el mindfulness. Es un poco lo que nos ocurriría con el gimnasio, ¿no? Si en el gimnasio entrenamos nuestro cuerpo, nuestros bíceps, nuestras piernas y luego somos capaces de levantar cajas, somos capaces de subir y bajar escaleras sin fatigarnos en exceso, eso quiere decir que hemos podido adaptar o utilizar eso que hayamos entrenado en el gimnasio para que nos reporte un beneficio en nuestro día a día. El mindfulness sería una cosa similar. Mediante el entrenamiento de la atención plena en la meditación, vamos a ser capaces de poder poner más atención a lo que hacemos cada día, evitar que se nos vaya la mente hacia una cosa u otra cuando nos queremos focalizar en algo. Cuando nos encontramos más focalizados, esas veces que decimos estoy súper metida o estoy súper metida, me he concentrado muchísimo esta mañana y he sacado mucho trabajo adelante. Esas cosas pasan porque estamos focalizados y una manera de entrenarlo es a través de la meditación. Pues bien, ¿cómo casa este mindfulness con la alimentación? Lo que conseguimos con el mindful eating es comer de manera consciente, estar 100% involucrados, 100% presentes en el momento cuando estamos comiendo, sin distracciones, poniendo toda nuestra atención en lo que comemos, en los colores, en los sabores, en las texturas. De alguna manera sería como si experimentáramos por primera vez lo que es comer el alimento que tenemos delante. Bueno, como os comentaba al final, el mindful eating consiste en ser muy consciente de lo que como. Y para ser muy consciente de lo que comes, en este caso para ser muy consciente de lo que sea, es importante que pongas todos tus sentidos en ello. Si en algún momento algún sentido se te va la vista, incluso el tacto muchas veces, puedes acabar por distraerte. En cambio, cuando estás focus, eso implica que estás 100% a lo que tienes que estar, con todos tus sentidos en aquello que realmente te interesa, ¿no? Lo mismo ocurre con la comida. Al final, la comida podemos implicar todos los sentidos. Normalmente no lo hacemos. Hay un sentido que es verdad que implicamos más, pero ni siquiera lo implicamos todo lo que deberíamos, que ya lo veremos al final, que es el sentido del gusto, ¿no? Uno pensaría, ¿qué sentido utilizo cuando como? Pues el sentido del gusto. Realmente ni lo utilizamos tanto, ni es el único sentido que digamos, participa en el proceso de alimentarse. Vamos a ver cómo podemos utilizar los distintos sentidos para comer de una manera más consciente, para practicar este mindful eating. Empezamos, por ejemplo, por la vista. Cuando comemos desde la perspectiva del mindful eating, lo que tenemos que hacer es fijarnos en los colores de todo lo que comemos.
Al final, los alimentos con diferentes colores nos aportan diferentes beneficios. Por eso es interesante que tus platos sean muy coloridos y resulten muy atractivos. De alguna manera, preparar tus platos como si fueran para un invitado consigue que disfrutes más del proceso de comer, aunque solo sea a través de la vista. Aquí también es importante centrarnos en lo que estamos comiendo, evitar que nuestra vista se vaya a otras cosas como la televisión o como el móvil. En el momento en el que estamos comiendo y nuestra vista está en cualquier otro estímulo que no sea la comida que tenemos delante, no estamos practicando mindful eating. El siguiente sentido sería el del olfato. Tienes que pararte a oler tu comida. Con eso no quiero decir que directamente te cojas el plato y empieces a olisquear como si fueras un perrillo todo lo que estás comiendo, pero sí que es importante pararse a apreciar los olores. Muchas veces cuando olemos algo antes de empezar a comer ya empezamos a segregar unos jugos gástricos que inician o que preparan a nuestro cuerpo para la digestión y esto es muy interesante. Entonces, ¿a quién no se le ha hecho la boca agua cuando ha podido oler algo que se estaba cocinando, algo que olía rico? Por eso es importante que antes de comer, antes de meterte algo en la boca, lo huelas bien, veas a ver qué te evoca. Muchas veces gran parte del sabor está en el olor. De hecho, cuando nos ponemos malitos y tenemos mucha mucosidad, las cosas dejan de tener sabor para nosotros, ¿no? También ha pasado con el COVID y demás, que la gente dejaba de tener sabor. Es ahí cuando nos damos cuenta de verdad de lo importante que es comer con todos los sentidos. Es ahí cuando estamos especialmente constipados que decimos, ya no disfruto de comer. Es importante que pares a saborear, es importante que pares a oler, porque eso te va a dar una sensación diferente, vas a experimentar la comida de manera diferente y la vas a disfrutar mucho más. El siguiente sentido es el sentido del tacto. Uno pensaría que el tacto no tiene nada que ver en la alimentación, ¿no? Al final el tacto, nosotros no comemos con las manos, hay otras culturas que sí que comen con las manos y para ellos comer con las manos forma parte del propio proceso de alimentación y una parte importante. Es verdad que nosotros no comemos con las manos, pero sí que la propia textura de los distintos alimentos es importante poder percibirla. Sabéis que hay alimentos que a día de hoy, ya haré un vídeo sobre esto porque me parece un tema bastante interesante, hay alimentos que están hechos para que tengan unas texturas determinadas, una combinación de texturas determinadas que nos hagan prácticamente adictos a ellos, ¿no? Se habla a veces de algunas galletas que combinan el sólido, digamos, o el crunchy con una parte más cremosa y esto al final lo que hace es crear cierta adicción. Entonces las texturas de lo que comemos influyen mucho en nuestra acción de satisfacción, en lo que nos puede gustar más o menos una comida. Así que es ideal que haya una combinación de texturas en lo que comes. Intenta no comer todo con la misma textura, sino que varíes. De esta manera disfrutarás mucho más de lo que comes y la sensación será mucho más placentera. Siguientes sentidos implicados en la alimentación. El oído, lo mismo ocurre con el oído. El oído también te podría parecer que es un sentido que está muy alejado del proceso de alimentación, no tiene nada que ver con la alimentación, pero es cierto que muchas veces cuando nosotros escuchamos el crujir de algunos alimentos, también se despiertan en nosotros las ganas de comer o sensaciones también pues diferentes que nos ayudan a disfrutar más de la comida. Es por eso que lo mismo que os decía antes, está demostrado que cuando oímos cómo crujen ciertas patatas o ciertos snacks, nos dan ganas de comer. Entonces, párate a ver cómo suenan las distintas texturas, que ya habíamos hablado antes con el tacto, de tu plato, porque eso te puede ayudar mucho a disfrutar más y a ser más consciente del propio proceso de alimentación. El último sentido y el sentido que quizás más relacionamos con la alimentación, que es el sentido del gusto. Es el más evidente y, como os decía, paradójicamente no siempre está. No solamente cuando estamos constipados, que ya lo he hablado antes, ¿no? Que cuando estamos constipados es cierto que nos cuesta saborear directamente, pero es verdad que a veces comemos tan deprisa que es que ni siquiera nos da tiempo a apreciar cómo saben las cosas. Esto es especialmente evidente en los atracones. Cuando alguien ha tenido algún atracón o has comido por ansiedad, tiendes a comer muy deprisa y prácticamente no saboreas nada de lo que comes. En cierta manera es como si quisieras que se terminara pronto porque eres consciente de que no es algo beneficioso para tu cuerpo y no saboreas nada. Entonces, comer sin saborear
no es comer. Ahí es muy importante que saboreemos lo que estamos comiendo. Es interesante también que metamos distintos sabores dentro de un mismo plato, evitar que el plato sea plano, sino que nos sorprendan sabores. Es cuando nos meten pues salado y dulce o combinaciones diferentes que hacen que de alguna manera, si estabas un poco evadido con algún pensamiento que no tenía nada que ver con la comida y de repente te encuentras un sabor dulce en un plato salado, ¡uy!, eres como más consciente, ¿no? Entonces intenta meter estos sabores rompedores en medio de un sabor más plano, te ayudará también a estar más consciente y más presente en esta comida. Entonces, como os comentaba, al final el mindful eating es tener todos los sentidos implicados en el proceso de alimentarse, no solamente en ese sentido del gusto que parece que es el único y a veces ni siquiera está presente. Ahora lo que vamos a ver son algunos beneficios de este mindful eating o comer consciente. El primero es el de comer más despacio. Cuando estás pendiente de todas estas cosas, ¿no? Del olor, del sabor, de la textura, incluso del oído, tiendes a comer mucho más despacio, porque si no, no te da tiempo a apreciar todas estas cosas. Entonces, es interesante que comamos más despacio, no solo porque lo vamos a disfrutar más, sino también porque va a mejorar nuestra digestión. No olvidemos que la digestión, como os pongo ahí, empieza con la masticación. Entonces, comer más despacio va a beneficiar que la digestión se lleve a cabo mejor, especialmente por esa masticación. Cuando estamos intentando descifrar los sabores, las texturas, tendemos a masticar más el alimento y eso siempre ayuda. Recordemos que nuestro estómago no tiene dientes. Segundo beneficio, detectas mejor las señales de saciedad. Esto es muy cierto cuando nosotros comemos más despacio, que es un poco una consecuencia del primer beneficio. Cuando comemos más despacio, le da tiempo a nuestro estómago a mandarnos esa sensación de saciedad, decir, oye, hasta aquí. Cuando comemos muy rápido, que es lo mismo que nos pasaba antes con los atracones que os decía, no nos somos conscientes de todo lo que estamos comiendo y acabamos comiendo una cantidad tremenda de comida porque no le damos tiempo a nuestro estómago a decir hasta aquí. Entonces, cuando comemos de manera consciente, damos tiempo a nuestro estómago a que se pronuncie. Por último, el siguiente beneficio, y quizá el más importante, es que disfrutamos de la comida, ¿no? Cuando nos damos un tiempo para saborear, para oler, para discernir las distintas texturas, es cuando realmente podemos decir que estamos disfrutando de la comida. Consejos para iniciarse. Aquí os dejo 5 consejitos que os voy a dar muy rápido para no extenderme más en este vídeo. El primero, a la hora de comer, come. Es decir, para disfrutar de los beneficios del mindful eating es necesario que no haya ninguna distracción. Solo nos centremos en comer. Evita que haya televisión, móvil, mail, lo que sea. Segundo, que ya lo habíamos introducido al principio con el sentido de la vista, prepara tus platos como si fueran para un invitado. Aquí os pongo no por comer solos, comamos feo. El siguiente es intentar comer solo y en silencio. Aquí no quiero decir que no comáis nunca con gente, que intentéis aislaros para comer, no. Pero es cierto que si en algún momento quieres hacer esta práctica de mindful eating y tienes la oportunidad de hacerlo solo te ayudará a estar mucho más centrado en la comida, porque no te tendrás que evadir con ningún tipo de charla ni comentario que te desvíe del propio proceso de alimentación. Si estás comiendo con alguien más, lo que puedes hacer es hablar sobre la comida, hablar sobre las texturas, los sabores, de alguna manera. En vez de tener una conversación aislada de lo que estás comiendo, puedes intentar traer la conversación a la comida. Es especialmente interesante cuando se está comiendo en un restaurante, por ejemplo, y todos están comiendo lo mismo, pues se puede redirigir la conversación hacia lo que se está comiendo. Cuarto, no des un bocado sin haber terminado el anterior. Hay que tomárselo todo con calma. Cuando te pase esto de estar comiendo sin haber terminado prácticamente de tragar el anterior, tómatelo como un aviso y baja el ritmo. Y quinto y último, no tienes por qué terminar todo lo que haya en el plato. Si pasa esto, si estás lleno, que es probable que te aparezca esta sensación gracias a haber estado comiendo de manera consciente, tu cuerpo te está avisando de que no necesitas más. Si tienes la oportunidad, guarda esta comida para el próximo día. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas cogido algunos tips para incluir el mindful eating en tu día a día y ya sabes, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que podamos avisarte cada vez que subimos un vídeo nuevo.